Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues sí, compañero, ahora con tu intervención yo no podría estar más de acuerdo. La lucha por la educación pública se identifica con la lucha por la educación popular. Una lucha, como dices, popular, que viene desde la base trabajadora, desde la base de la clase económicamente baja. Y en ese sentido me atrevo a decir que también es una lucha clasista, ¿no? Y es una lucha que tiene que ver con un perfil de intervención social en el que hemos insistido desde el IEMS, desde el SUTIEMS, de manera reiterada, de manera fundamentada, cuando decimos que modelos educativos como el del IEMS, el del Instituto de Educación Media Superior, son modelos de intervención social, son modelos que no solamente tienen objetivos educativos, que no tienen solo intereses formativos, y que están insertos en la educación, en el marco de la educación pública, sino que son modelos que buscan retribuir a la sociedad y a las comunidades en donde están insertos los objetivos educativos y personales y particulares de cada uno de los estudiantes que formamos. Esa es la intervención social que estamos buscando. Mencionas Cuautepec, yo di clases en Cuautepec unos años, allá en el Cerro de las Antenas, por allá por atrás del Reclusorio Norte. Y sí, efectivamente, actualmente yo estoy en Tláhuac, otro foco rojo en términos de delincuencia, pero también hay que hablar de otros focos rojos que son el perfil de las comunidades que atendemos, no solamente el delincuencial, que no es fortuito, ¿no?, que tiene que ver con un abandono en varios sentidos. También tenemos el perfil de familias que se forman a una edad muy joven, que son muchachos que comienzan una vida sexual completamente desinformada a partir de los 10 años a veces. Nosotros como Educación Media Superior recibimos a jóvenes que entran a la preparatoria ya con un embarazo corriendo, o ya adolescentes que son padres de 1 o 2 hijos cuando ingresan al bachillerato. Y en mucho se ha visto, más allá de este diagnóstico a nivel incluso nacional que se ha hecho sobre las razones por las cuales sucede este embarazo adolescente, este embarazo no planeado, muchas veces voluntario, más allá de la parte de la desinformación. Y pues justamente ahí saltan muchas cosas que nos ayudan a ampliar ese diagnóstico, no a focalizarlo del todo. Y es la parte de que la juventud, nuestros jóvenes populares, que son la mayoría, no ven alternativas de vida, ¿no? Entonces, pareciera que tener hijos a temprana edad, pareciera que tener un título de bachillerato, a veces técnico, tecnológico, o a veces de otro tipo de preparatorias, fuera como una especie de salvavidas en el océano y esta vorágine del status quo que está en contra de, pareciera, la vida de nuestros jóvenes. Entonces, el formar, insisto, inicio para dar seguimiento a tu intervención, que me parece fundamental, es que no perdamos de vista que la educación pública es sinónimo de una lucha de clase, una lucha de concientización y una lucha del pensamiento crítico. No olvidemos, por ejemplo, hace unos días, no quiero darles mal el dato, encontramos en los medios de comunicación, ¿no?, que Bolsonaro, por cierto, mencionando a Paulo Freire, declara que va a expurgar a la educación de la ideología de Paulo Freire, ¿no?, que es el símbolo del sentido crítico de la educación que están buscando a nivel mundial, la educación que aquí, por ejemplo, aspiramos. Y eso nos da muestra de que hay una tendencia que no es solo la Ciudad de México, que no es solo México, que es mundial, en contra de la educación popular, en contra de la educación pública. Macri, por ejemplo, en Argentina, pues prácticamente ha declarado la guerra en contra de la educación pública, empezando, por cierto, con el adelgazamiento de la plataforma fiscal, de los presupuestos, recortando las licencias para los profesores, recortando las oportunidades de investigación y calificación para el profesorado.
y llevar hasta el final políticas neoliberales de intervención social para finalmente, como se hizo antes en Chile y como por acá también se estaba perfilando en México, pues abandonar a la educación pública para quitarle esa eficiencia, ese valor social y después declararla como incompetente para apelar a la privatización. Entonces tenemos todo ese escenario que es mundial, que es nacional y que lo tenemos encima en esta ciudad y al cual tenemos que responder. Entonces, pues estamos en la misma línea. No olvidemos que pues estos efectos del neoliberalismo en el ámbito educativo son evidentes y provocan que, más allá de que la educación continúe siendo un derecho social, es un instrumento ahora de producción. Estamos viviendo, somos testigos la patentización de una gestión del conocimiento que responde a un estado del mundo donde no es prioridad el desarrollo de las capacidades humanas, la dignificación del trabajo se olvida y el individuo queda inmerso en el aislamiento del privatismo, el consumismo y lo efímero de la estabilidad económica. Y aquí se desdibuja esa frase o ese lema de la educación para todos. Se convierte en un espejismo porque la movilidad social que suscita esta concepción eficientista de la enseñanza muestra que son los sectores productivos los que controlan, a veces con disimulo y a veces de manera cínica, los modos de intervención social, como es la educación, como son los medios de comunicación, orientando los lineamientos y frutos de conocimiento hacia su propio desarrollo. No olvidemos, por ejemplo, que los principales puntos que dirigen los lineamientos educativos de todos los países provienen del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional o de la OCDE. De ahí provienen los principales puntos para poder analizar cuál es la calidad educativa de los países, no otros. Hoy la educación significa sobre todo entonces la forma más eficiente de penetrar profundamente las estructuras económicas y sociales de todo el mundo. Esta es la razón por la cual al día de hoy la OCDE se perfila aún frente a la UNESCO como la máxima autoridad en materia económica y educativa, estableciendo como parámetros de la calidad de ese conocimiento y de esa educación los siguientes, y no va a ser déjà vu ni un sueño guajiro, así son también aquí. Punto número 1, que las sociedades se basan en la competitividad para la sobrevivencia de los sectores productivos. Para eso nos están formando, para la sobrevivencia de los sectores productivos. Número 2, que el conocimiento atiende primordialmente a la capacidad de innovar dentro de esos sectores productivos. Si no produce o si no conviene a las competencias empresariales, entonces no se abona en ese sector educativo. ¿Cuántas veces no hemos recibido noticias de estudiantes del Politécnico, de la UNAM o de cualquier otra universidad pública que tienen innovaciones ecológicas con tecnologías sustentables que son económicamente redituables y a los cuales simplemente se pierden en la mar de noticias porque no responden a los medios o a los modelos productivistas empresariales neoliberales que son los que tenemos encima? Punto número 3, que estas sociedades del conocimiento, de este tipo de conocimiento, el productivista, giran en torno al capital humano en el orden de que éste impulsa y aplica aquel conocimiento útil de manera efectiva solo hacia las formas de producción. Que los conocimientos individuales, en la medida que responden a las metas anteriores, conforman un capital intelectual enfocado solo a proyectar la innovación en estos campos, y que los datos generados por estos grupos de individuos como capital intelectual se convierten en información reproducible en la educación. Y de ahí que tengamos mucho fenómeno que antes se le denominaba la fuga de cerebros, ¿no? Pero vayamos al caso mexicano, vamos a ser más puntuales y más incisivos en esto. Estas tendencias neoliberales que suenan de manera más cínica y más presente en todo el sector educativo, yo me atrevo a ubicarlos hace 20 años, pero fue hasta 2007, con la publicación del documento de la OCDE, el Panorama Educativo 2007, que se agrega una nota dirigida a México, al gobierno mexicano. Y ahí, voy a dictar el documento, dice: no cumple con los objetivos fundamentales de cobertura y calidad de la educación. Hasta ahí la cita, colocando a nuestro país en el último lugar de los miembros de la OCDE en el ámbito educativo. La OCDE, en ese mismo documento, aplaudió la opción de la privatización y se hizo una recomendación específica para la privatización general de la educación en México.
sugiriendo incluso que no se aumentara el gasto educativo hasta que fuese notorio, cito, algún cambio. De otra forma, la inversión en educación será puro y simple desperdicio. Este es el documento de la OCDE, insisto, Panorama Educativo 2007, lo pueden ubicar en internet. Para 2008, la SEP declararía que su nueva orientación estaría dirigida a una política pública para que la educación, sobre todo la de nivel medio superior, estuviera a la altura de las necesidades del mercado. Ojo, esa es la prioridad, necesidades mercantiles, impulsando paralelamente, ojo acá también, los estudios de corta duración y en áreas no tradicionales. Ya después, Vázquez Mota, entonces secretaria de Educación, anunciaría que estaría pues promoviendo en los tecnológicos el emprendedurismo de los estudiantes para que pudieran insertarse rápidamente en el mercado de trabajo. Entonces, bueno, a grandes rasgos tenemos acá que pues las políticas educativas acompañadas de sus consiguientes reestructuraciones fiscales y presupuestales vinculan a la fecha todos los programas escolares con el mercado laboral para responder a la prioridad laboral y económica del desarrollo nacional, solo y exclusivamente. Entonces, bueno, todo esto, no sé, a mí me parece completamente alarmante. Estamos hablando allá 10 años de estos documentos, 10 años donde hemos atravesado 2 reformas educativas. Primero la reforma integral de educación básica, media superior, y ahora pues con el modelo educativo, 2 modelos educativos que han estado ajenos completamente a la realidad nacional, que sí, efectivamente atienden a las recomendaciones de estos órganos internacionales, pero dejando de lado completamente el contexto nacional. Hace rato cuando mencionaba el tema de la educación popular, decíamos, hay que atender a nuestras comunidades en su realidad, no de acuerdo al ideal. Aquí el ideal es completamente ajeno a la realidad de México, completamente ajeno a la realidad de esta ciudad. Tendríamos que atender el tema de por qué los jóvenes asumen que su lugar es el de la marginación, que su lugar es el de formar una familia a corta edad para poder tener un apoyo emocional cuando no se quiere al menos, o cuando no se tiene el apoyo económico. Cuando busco terminar la preparatoria para al menos tener un puesto que me dé de comer a mí y a mi familia, porque no puedo tener miras a formarme de otra forma si no tengo siquiera lo básico, que es el alimento, que es el techo. Entonces, todo esto incluye el análisis serio, el análisis completo, que bueno, aquí no lo voy a puntualizar todo, sería tema de otro espacio y de otro momento donde podamos hacer un desglose y un diagnóstico puntual de todos estos temas, pero es nuestra realidad tan compleja y tan diferente de lo que los modelos educativos y las recomendaciones a nivel internacional quieren perfilar. Entonces, ¿cuáles serían, regresando al tema de este congreso, de este foro, cuál sería el eje transversal de cualquier política pública para la juventud de México? Pues 1, que fuera consistente con su realidad. 2, que fuera pertinente no solo para esa realidad, sino que fuera pertinente para las aspiraciones que tiene en lo particular, que tiene en su comunidad y que tiene el propio Estado mexicano. Se habla de que el Estado mexicano, incluyendo a la Ciudad de México, tiene la aspiración de consolidar una sociedad para la paz, de consolidar la democracia. Esta parte de la educación, una educación crítica, una educación popular, una educación científica y humanista y crítica, como diría Paulo Freire, es el principio de todo ello. Dice el maestro Macías Narro en otro lugar, lo cito, la educación, en tanto fenómeno social dinámico y complejo, no puede entenderse al margen de los factores económicos, sociales, políticos, éticos y técnicos que la determinan. Resulta evidente, por tanto, que para entrar al análisis del fenómeno denominado innovación de la educación en lo general y de innovación particularmente educativa con un grado razonable de seriedad y rigor, debe ubicarse en un contexto incluyente y ponerlo en una perspectiva histórica que le dote de significación y sentido. Hay discursos que dicen que a los estudiantes no les gusta, no les llama la atención la educación.
Y pues hay que darle un zape a los profes porque pues deberían de ponerle más ganitas para que sea más atractiva las materias para los jóvenes. No, si se vacía de significado y de sentido a la educación, a los planes y programas de estudio de raíz, es poco y a contracorriente lo que los profesores podemos hacer para continuar con esta lucha por la educación pública y por formar a nuestros estudiantes más allá como engranes de una maquinaria de producción. Bueno, hay muchos temas, ya les comentaba, no es este el espacio para agotarlos. Me parece incluso que sería oportuno marcar esto como un foro de inicio, como un primer encuentro en los temas educativos. Pero bueno, aquí sí insistir, ¿cuál es entonces la alternativa? ¿No? Que es la pregunta de los 44,000. ¿Cuál es la alternativa a los modelos neoliberales, a ignorar los contextos, a ignorar la participación de los actores, que en este caso serían los trabajadores de la educación, todos, incluso no solo los docentes? Hablamos de una comunidad escolar incluyente, trabajadores, parte administrativa, intendencia, docentes, alumnos o estudiantes, mejor dicho, porque los alumnos son aquellos que no tienen luz, los que no saben nada, los estudiantes sí saben y vienen de un contexto, hay que recuperarlos desde ahí. Y los padres de familia, las comunidades donde están insertas las escuelas, que se ven modificadas, su entorno, una vez que se insertan las escuelas ahí. ¿Cuál es la alternativa? A mí me parece que una alternativa sería, y no por hacer la promoción, pero sí un modelo educativo o un proyecto educativo que semejara o fuera con… que fuera un lazo comunicativo entre las comunidades, la realidad de las comunidades y la intervención social que requieren. Y un modelo educativo como este podríamos encontrarlo en los principios del Instituto de Educación Media Superior de la Ciudad de México, que yo siempre he perfilado como el modelo educativo de la Ciudad de México. Un modelo educativo de media superior, que es un modelo que prepara, es una preparatoria con educación integral, con educación crítica, que tiene en el eje, por cierto, un principio pedagógico, crítico y filosófico, como bien decías. Y eso es fundamental, porque la filosofía no es una materia ociosa. La filosofía debiera ser el eje fundamental de cualquier proyecto educativo en el mundo, ¿no? Y eso no lo digo yo, está en los libros y lo dicen los expertos. Y también lo digo yo. Entonces, ¿qué pasa con el modelo educativo del GIEMS y por qué hay que voltearlo a ver? Porque en el modelo educativo del GIEMS, desde el modelo, desde la letra, desde el documento y hasta el actuar de los trabajadores de la educación que ahí estamos, contemplamos a nuestras comunidades a las que atendemos, que no solo son jóvenes, vale decirlo, nuestra intervención va más allá, a veces tenemos hasta familias enteras estudiando, pues vemos aquellos que ingresan a una comunidad que está ávida de dar sentido a sus vidas y no permanecer en las inercias de la marginación social, económica y cultural en la que se encuentran. Y eso es fundamental porque implica que hay otro horizonte de posibilidades que vemos mermado en otros jóvenes que piensan que es el lugar y el papel que les tocó vivir y no hay más, ¿no? Entonces, en el GIEMS, uno de los objetivos y una de las formas en las que trabajamos para sacar o para salir de estas inercias a nuestras comunidades es hacerlos mucho más activos en el ejercicio educativo, mucho más complejo. Este ejercicio resulta, ¿por qué? Porque tiene que ver con cada una de las comunidades en las que estamos insertos. El plantel de Milpalta, por ejemplo, atiende y absorbe completamente todas las actividades culturales y de la región para agregarlas a toda la práctica educativa. Y de esa forma la práctica educativa tiene una inferencia simbólica que no es violenta como lo es desde el Estado de manera hegemónica generalmente, sino que es incluyente y desde la base de la comunidad. Y eso le dota de sentido. Y eso le dota de significado y de interés por parte de nuestros estudiantes. Y por eso es que el GIEMS es una de las mejores opciones para voltear a ver si es que se quiere volver a armar o reestructurar un proyecto educativo para la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasa en el GIEMS? Que al tener este interés y ese resignificado, entonces los jóvenes se reconocen, aunque no lo dicen con estos términos evidentemente, pero se reconocen como entes sociales comprometidos con su comunidad, impulsando los valores humanos que cualquier sociedad democrática debería privilegiar.
No tenemos tanto esta fuga de cerebros como antes le llamaban. ¿Por qué? Porque se recupera el sentido social de la educación pública y que tendrían que tener también las universidades, el de la responsabilidad social. De repente tenemos que las universidades se han convertido como en entes elitistas, donde pues pareciera que los investigadores se encierran como una especie de torre de marfil, ¿no? Como una especie de feria de vanidades para pues ni siquiera dialogar, sino que se convierten en soliloquios para ver quién sabe más y quién es más experto en alguno u otro tema. Ese no es en forma alguna el sentido de las universidades. Las universidades deberían de formar profesionales que retribuyan a sus comunidades y desde la educación media superior estamos trabajando para que este sea el fin. Hay muchos temas, insisto, está el tema evidentemente del abandono presupuestal. El abandono presupuestal pues tiene que ver con el decaimiento, con la privatización, abandonas los institutos, cualquier servicio público que se les ocurra, la calidad demerita y entonces les digo, mira, ya ves cómo nos servía, lo quitas y lo privatizas, ¿no? La eliminación de las becas o convertirlas en una especie de privilegio cuando tendría que ser parte de un programa que respondiera realmente al principio de la educación para todos. La formación docente, no nada más en la parte pedagógica, sino en la parte disciplinar. Nosotros somos uno de los principales ejemplos en nuestras comunidades de que cualquiera de esa comunidad puede llegar a estudiar y hacer otras cosas. La democratización de las instituciones, que es una tarea, por ejemplo, para el IEMS, pero que tendría que ser también parte de un ejercicio por la lucha por la educación popular. Entonces, bueno, como un panorama bastante amplio, pero que tendríamos que estar abordando de manera sistemática y de manera adecuada, pues esta sería mi participación sobre un pequeño diagnóstico y las alternativas que tenemos sobre educación integral, humanista y científica en pos de una educación para la paz y en una educación democrática que tenga que ver realmente con el pueblo de raíz. Muchas gracias.